Entonces, vamos a... Perfecto. Pueden marcar su asistencia, ¿no? ¿Me confirman eso también? Sí, ya están marcando su asistencia. Perfecto. Entonces vamos a empezar el día de hoy, o la noche de hoy, con lo que es el análisis modal espectral. Hasta este momento ya nos habíamos encargado, habíamos logrado definir todo lo que eran las formas de modo, ¿no? Para ello ya les había dejado unas lecturas obligatorias para que puedan aclarar algunos aspectos que tuvieran duda. En esencia, las formas de modo, matemáticamente no es complicado la obtención, simplemente hay que hacer unas operaciones matriciales, las cuales son sencillas de forma manual hasta tamaños de 3×3. Vale decir, estructuras de 3 grados de libertad o 3 niveles, ¿no? Entonces, pero esos son básicamente para saber la metodología. En la aplicación de la carrera, ustedes van a tener que modelar edificios de 8, 9, 10, hasta quizás muchos más pisos. Entonces, en ese caso, no sería ilógico hacerlo de manera manual. La forma correcta de pasar a hacer ese análisis es usando un software, ¿no? Y para eso existe una amplia gama de software en el mercado que ustedes pueden usar, no necesariamente solo el SAP, ¿no? Pero básicamente es el más popular que se puede encontrar ahorita en el mercado, llamémoslo, ¿no? Entonces, luego de hallar las formas de modo, nosotros tenemos que ver valga la redundancia, la forma de tratar de interceptar esa forma de modo con el espectro de diseño, ¿no? Hemos tenido varias sesiones hablando mucho sobre el espectro de diseño y cómo se genera, de la fuente, de la captación de los datos mediante los sismógrafos, ¿no? Y las metodologías que se usan para poder tener esos datos. Finalmente, la norma peruana genera un espectro de diseño acorde a las zonas sísmicas, las 4 zonas sísmicas. Entonces, nosotros, y en función a los parámetros sísmicos que podemos tener según las zonas, según la ubicación, podemos definir los espectros de diseño para el lugar del análisis, ¿no? Entonces, tenemos que ver o tenemos que seguir con la metodología la forma de hacer esos espectros versus los modos, ¿no? Y en ese caso existe lo que se llama la normalización de los, ¿no? Una forma sintetizada que se puede dar son a través de estas fórmulas y que también están recogidas en la norma que existen para estimar estas formas de modo, ¿no? Y la primera sería ver cómo está relacionada la pseudoaceleración, ¿no? Con los modos, obviamente, y con esta variable lambda, creo que se llama, ¿no? Esta variable, la cual es necesaria para la normalización de los modos. Claro, esta variable de la pseudo desplazamiento tiene que tener, nos va a dar los valores en cada uno de los modos, ¿no? Entonces, y en cada uno de los grados de libertad. Entonces, para poder obtener finalmente los desplazamientos totales o los que vamos a usar o comparar en la norma, tenemos que echarle mano a lo que se llama una combinación modal, ¿no? Dice, el Reglamento Nacional de Construcciones, a través de su norma de diseño sismo resistente, prescribe o ordena que en el caso que se use en análisis dinámico modal espectral, que los modos se combinen usando el promedio ponderado de la raíz cuadrada de la suma de respuestas, ¿no? Y a eso le llaman RCS, ¿no? Raíz cuadrada de la suma
respuestas al cuadrado, algo así. Entonces, y dados en valores absolutos. Ok. Entonces nos dan esta pequeña formulita que también lo tenemos en la E030, ¿no? Y nos da un flujo que tenemos que seguir. Entonces, cualquier estructura debe ser diseñada usando los análisis dinámicos por combinación. Entonces, claro, tenemos aquí la combinación modal y tenemos que realizar esas combinaciones, ¿no? Sabemos que las formas de modo, los modos de vibración podrán determinarse con un procedimiento de análisis que considere apropiadamente las características de rigidez y distribución de las masas. Y acá viene algo importante. En cada dirección se consideran aquellos modos de vibración cuya suma de las masas sea por lo menos el 90% de la masa total. ¿Ya? ¿Qué significa? Significa que ustedes saben que pueden tener un n niveles de grados de libertad, ¿no? Y por lo tanto se pueden generar n formas de modo. Entonces, la pregunta natural que ustedes también estarán pensando es, ingeniero, ¿cuántos modos o formas de modo tengo que usar? ¿No? Entonces, la norma es muy clara. La norma te dice, la combinación o los modos que tú tienes que usar debe ser hasta completar o hasta tener el 90% de la masa total, ¿no? ¿Y cómo calculamos eso? Bueno, vamos a ver cómo se calcula. Por ejemplo, si tenemos un edificio de 15 pisos, tenemos que ver cuántos modos tenemos que analizar. Ahora, si tenemos un edificio de 5 pisos, ¿cuántos modos tienes que analizar como mínimo? Porque en la norma también te dicen que como mínimo tienes que usar 3 formas de modo. O sea, tú tienes que usar hasta el 90% de la masa participativa, como mínimo 3. ¿No? O sea, si el 90% se junta en el segundo modo, igual tienes que trabajar con 3 modos. Y así también la aceleración espectral, y, ojo, esto es muy importante, muy importante, y está en la norma. Así también la aceleración espectral en cada una de las direcciones, en el plano horizontal, debe ser un espectro, se debe utilizar, analizar utilizando espectros inelásticos de pseudoaceleraciones. Y esto es muy importante que ustedes vean, ya estoy hablando de pseudoaceleraciones, ¿no? Cuando se trata de una pseudoaceleración o un pseudo desplazamiento. Por favor, apaguen su audio. Ya, ya apagué. Entonces, como ya habíamos visto en la norma, las aceleraciones están expresadas en la fórmula donde G tendría que ser la gravedad. Entonces, para que se convierta en la pseudoaceleración. Ahora, esto es en los planos horizontales. Tenemos un eje X y horizontal. Pero si tuviéramos en la dirección Z vertical, la norma también nos dice que hay un análisis vertical, ¿no? Hay una influencia de los edificios. Si bien el sismo es totalmente horizontal en el plano de la base, también hay un porcentaje de esa aceleración o esa cortante basal que se va a ir a la parte vertical. Conceptos, ¿no? El primer concepto es la combinación modal, ¿no? La combinación modal. Este es el primer concepto que tiene que estar claro entre todos ustedes qué significa una combinación modal, ¿no? Y cómo se hace, cuál es la fórmula que expresa la combinación modal que está acá. Es el primer concepto. El segundo concepto tendría que ver es cómo la cantidad o el número de modos de vibración en análisis. ¿Cómo sabemos cuántos modos de vibración tenemos que analizar? Vamos a analizar pues 10, 15 modos de vibración, ¿no? Se tiene que analizar hasta que se complete el 90% de la masa participativa, ¿no? Profesor, ¿cómo vamos a hacer ese análisis? Ahora lo vamos a ver. Y segundo, la expresión de la aceleración espectral en función de la gravedad, ¿no? Porque es una aceleración espectral o pseudoaceleración. Entonces, ustedes tienen que ver o revisar esos conceptos, ¿no? Tanto en el plano horizontal
que podría ser ese, como en el eje vertical, ¿no? Para términos de cálculo son los 2/3 de los espectros utilizados en los planos horizontales. Entonces, la, para ver estos temas se tiene que visar también la parte de la combinación modal usa una combinación cuadrática. Entonces se está hablando de otro tipo de combinación. Fíjense, hay una combinación modal acá, el 0.25% de las sumas absolutas más el 75% de la suma de los cuadrados de la respuesta. Entonces aquí está también, mira, 25% de las sumas absolutas más el 75% de la suma de las cuadráticas, ¿no? Y acá está la fórmula que tiene que explicar. Entonces, todo el argumento literal que la norma nos indica también tiene una correspondiente expresión matemática, ¿no? Entonces, no se preocupen porque de aquí en el aula virtual está la hoja Excel y se va a poder. Pero ¿cuál es el objetivo más que confundirlos o tratar de plantear problemas matemáticos al respecto? El objetivo de esto es de que ustedes tengan bien claro el concepto, porque en el ejercicio profesional no van a sacar su hoja Excel y calcular esto lo va a votar directamente el SAP, ¿no? Pero ustedes tienen que saber el concepto, o sea, de qué estamos hablando, para qué sirve, ¿no? Y no solamente estar copiando datos o poniendo en la memoria de cálculo parámetros que no saben ni cuál es la función. Entonces, el ejemplo que se puede pasar es un ejemplo súper didáctico de 3 niveles o 3 grados de libertad, donde nos piden calcular los desplazamientos máximos y derivas máximas. Siempre esto va de la mano, ¿no? Desplazamientos absolutos y derivas relativas entre pisos. Entonces, nos dice, tienes que hacer el análisis modal espectral considerando la normativa peruana 30, ¿no? La versión 2018 utiliza una combinación cuadrática de las respuestas máximas esperadas, si cumplen o no con la norma. Entonces, esto es un ejemplo tipo que ustedes van a desarrollar y que vamos a tomar en el examen y que básicamente resumen todo lo que hemos hablado en la teoría y vamos a ver cómo se resuelve matemáticamente, ¿no? Eh, la- 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 el ejercicio está planteado para que sea unos oficinas, ¿no? Sí, unas oficinas en la ciudad de Piura. Y el tipo de suelo S1, un tipo de suelo aceptable, y la estructuración ya te la están dando, ¿no? La estructuración o sistema estructural, ¿no? Que son muros estructurales, perfecto, ¿no? Ya nos han ahorrado, nos han dado los centros, las masas concentradas, W1, W2 y W3, y así también ya se ha hecho un cálculo de las rigideces en pisos. Entonces, de ahí se parte. Una vez que se parte, se tiene que hacer lo que ustedes ya hicieron en su parcial, en las primeras sesiones, determinar los parámetros sísmicos, ¿no? Y lo más interesante y que hemos dejado como talleres y trabajos es los factores. Los factores de regularidad, ¿no? Tanto en planta y altura para finalmente tener el coeficiente de reducción sísmica. Tenemos las masas, las rigideces y los pesos, entonces pasamos a hacer lo que se llaman las matrices de rigidez y las matrices de masas para mediante una matemática usando matrices con la función determinante podemos calcular los modos, ¿no? Hasta aquí ya hemos visto en las sesiones anteriores los modos. Cada modo que podemos determinar corresponde a una frecuencia angular, corresponde a un periodo natural en cada uno de los modos, donde los componentes de la matriz son los desplazamientos, que llamémoslos aquí unos desplazamientos naturales, ¿no? Que faltan todavía normalizar a la unidad. Entonces, lo que se hace aquí es hacer una normalizada, ¿no? Y a eso también les dejé para que puedan practicar y de ello va a salir lo que son las pseudoaceleraciones y los pseudo desplazamientos, ¿no? Ya sabemos que el desplazamiento es, el pseudo desplazamiento es la pseudoaceleración entre el cuadrado de la frecuencia angular y eso lo tenemos por acá, fíjense, ¿no? ¿No?
¿Cómo podemos hacer? Ahí está. El cálculo de las pseudoaceleraciones y los pseudodesplazamientos son calculados para cada periodo de vibración. Entonces, como tenemos 3 periodos, vamos a tener 3 pseudoaceleraciones y pseudodesplazamientos, ¿no? Eh, Esos periodos naturales tenemos, en la misma norma nos va a dar ciertos rangos, ¿no? Los rangos que se pueden observar y dicen que debe estar en el rango del 20% del periodo corto y al 100%. Entonces, tenemos que comparar, tenemos que ver si está dentro de ese rango. ¿Qué sigue? Sigue modelar, ¿no? Modelar el espectro. Tenemos ya las fórmulas y lo que tenemos que hacer es modelarlo, incluyendo todos los periodos, bueno, desde el periodo 0 hasta un periodo largo que puede ser 5, 6, 8, 10, 12 segundos, ya lo hemos visto también, y la forma que va a dar este espectro de diseño, le llamemos espectro inelástico de pseudoaceleraciones, va a tener la ya conocida con una zona A, ¿no? Una zona B, bueno, la zona A podría ser desde el inicio, ¿no? La zona A, esta podría ser zona B, que es la parte de la meseta. Después tenemos una zona C, que podría ser la ola cuando baja, y la zona D, que es la parte de atenuación del espectro. Entonces, son 4 zonas bien definidas que uno tiene que obtener a la hora de modelar el espectro inelástico, ¿no? Entonces ustedes dirán, profesor, pero ¿cómo podemos modelar ese espectro? Y aquí he puesto una hoja de cálculo en la unidad 4-4, donde se modela los espectros para cada una de acuerdo a la ubicación. No todas las partes de análisis van a tener el mismo espectro de diseño porque está en función a sus parámetros sísmicos y cada proyecto va a tener diferentes parámetros sísmicos porque el mismo hospital no va a estar ubicado o en la ciudad de Pucallpa o en la ciudad de Tingo María o en la ciudad de Lima. Entonces, cada uno de esos hospitales tiene su propio espectro de diseño o espectro inelástico de pseudoaceleraciones, ¿no? Si consideramos en función de la gravedad. Entonces, aquí ustedes van a poder ver o modelar según los parámetros que ustedes van a dar, ¿no? Un parámetro de paso, o sea, cada 0.5 cada uno, y van a tener varios periodos con sus respectivos pseudoaceleraciones, ¿no? Este, la norma, aparte de ser esto una iteración matemática, la norma nos da pues algunos rangos para el espectro de aceleración sísmica, esos también la habíamos visto, ¿no? El espectro de amplificación sísmica, ¿no? En función del periodo corto y el periodo largo, ¿no? Si tu periodo fundamental es menor que el periodo corto, entonces el factor es 2.5. Si tu periodo fundamental está entre el periodo corto y el periodo largo, tienes que usar el 2.5 entre el periodo corto, entre tu periodo fundamental. Y finalmente, si tienes un periodo natural mayor al periodo largo, que es lo ideal en ciertas edificaciones, entonces tenemos que el factor de amplificación sísmica es 2.5 entre el producto del periodo corto largo dividido entre el periodo natural al cuadrado. Entonces, esto es un aspecto normativo. Lo que interesa y lo que tenemos que tener claro y ustedes tienen que entender es de que luego de hacer esta iteración en función de los periodos, podemos graficar el famoso espectro de diseño tanto para lo que es pseudoaceleraciones y si lo dividimos como está aquí en la diapositiva, si lo dividimos entre la frecuencia angular cuadrada, entonces también tenemos los pseudo desplazamientos, ¿no? Entonces, es las dos cosas, ¿no? Pseudo desplazamientos, acá está mal, es pseudo aceleraciones y pseudo este es desplazamiento, ¿ok? Bueno, entonces, entonces, esto es lo que vamos a tener, ¿no? Lo que vamos a usar. Entonces, cuando vamos a analizar la estructura, tenemos que ver el periodo y sacar su pseudoaceleración.
¿Cómo podemos saber si la masa, la combinación modal que vamos a usar, ¿no? Y cómo es la participación modal, cuándo podemos alcanzar el 90% de la masa participativa? Entonces, ese es un factor que también hemos leído en las primeras diapositivas y que matemáticamente tenemos que saber calcular. Entonces, para ello tenemos que usar esta fórmula, ¿no? Esta fórmula que está en función de la masa y en función de una matriz columna y de los modos, ¿no? Tenemos los modos, estos son los modos, ¿no? Para el primer, segundo grado de libertad y tercer grado de libertad, el modo 1, modo 2, modo 3, claro, está todo resumido en una sola matriz, ¿no? Los modos que hemos calculado aquí, estos modos, lo ha resumido en una sola matriz, ¿no? Una matriz de 3 por 3. Entonces, 0.9, 0.4, 0.25. Si se dan cuenta, acá está, ¿no? 0.4, 0.9 y 1.25. Esto es el modo número 1. Acá está. Acá está el modo número 1, 0.4, 0.9, 1.25. El modo número 2, 1.084, 0.65 y menos 0.97, que es lo que tenemos acá. 1.084, 0.65 y menos 0.976, ¿no? Entonces acá está el modo 2. Estamos viendo en función de la masa y una matriz columna. Entonces, luego de desarrollar esta pequeña ecuación, vamos a tener los factores de participación, ¿no? Y son factores de participación que son necesarios para, según la norma peruana, capítulo 4.6.3, podemos calcular las derivas, ¿no? Entonces, aquí está el tema de la participación modal, acuérdense, ¿no? Cómo calcular. Tenemos R1, R2, R3, hacemos la suma simple de las R más el 75% de los R al cuadrado y podemos sacar una expresión matemática, pues, ¿no? Acá está, suma simple y la participación al cuadrado, ¿no? Entonces nos van a sacar porcentajes, acá el cuadrado, la suma y entre la suma. Tenemos el 88% para el modo 1, el 9% para el nodo 2 y el 1.7 para el nodo 3. Si hacemos un acumulado, por ejemplo, hasta el modo 1 tienes el 88 y hasta el modo 2 sería 88 más 9, ¿no? ¿Cuánto sería 88 más 9? Sería 97% más o menos, 98 quizás, ¿no? 98, claro, con los decimales. Entonces, fíjense, según la norma, nos decía que teníamos que tener hasta el 90%, ¿no? Acá nos dicen 90% de la masa total. Si usamos en este caso el modo número 1, no podríamos. ¿Por qué? Porque con el número 1 solo cubrimos el 88%, ¿no? La masa participativa. Pero si hacemos con el modo 2, ya cubrimos el 98% de la masa participativa. Entonces, según la norma, tendríamos que hacer dos modos, ¿no? Pero también hay uno mínimo, ¿no? Que es 3. Entonces, porque son 3 niveles, ¿no? Esto también lo podemos ver en estos factores, lo podemos determinar con lo que es el SAP, ¿no? El SAP ya hace un acumulativo, obviamente, ¿no? Ya empieza a sumar uno por uno, ¿no? Por ejemplo, el primer modo lo bota al 85%, el segundo modo al 9%, el tercero al 3%. Bueno, él calcula todos modos, pues, ¿no? Entonces, ya tenemos, lo que es la participativo, ¿no? La masa participativa, entonces tenemos que empezar a ver los desplazamientos elásticos máximos, ¿no? Y esos desplazamientos responden a esta fórmula, ¿no? Donde viene la participación, las desplazamientos y los modos, ¿no? Entonces empezamos a ver los desplazamientos por modo, ¿no? Por modo y por nivel, ¿no? En el primer modo, en el segundo modo, en el tercer modo, y en cada uno de los modos, por ejemplo, en el primer modo para el nivel 1, para el nivel 2 y para el nivel 3. Entonces aplicamos esta fórmula. Esta fórmula nos va a poder dar los desplazamientos y finalmente, una vez que tenemos estos desplazamientos que vamos a poder usar acá, estos desplazamientos, ¿no? Claro, vamos a tener 3 desplazamientos porque es por piso 1, piso 2, piso 3, ¿no? En cada uno de los modos.
vamos a poder tener las combinaciones cuadráticas, ¿no? Las raíz cuadradas de la suma de los desplazamientos, ¿no? Por ejemplo, miren, para el modo 1, en el piso 1 tenemos que hallar, para el modo 1 sería 0.2221 y este va aquí. Para el piso 1, pero en el modo 2 es 0.025, entonces este va aquí. Y para el piso 1 en el modo 3 es 0.0004 y ese va aquí. Entonces, ya tienes los tres desplazamientos del mismo nivel en diferentes modos. Haces la sumatoria de las cuadradas, sacándole las raíz cuadradas, y ya tienes la combinación cuadrática, ¿no? Para cada uno. Pues obvio, hemos hecho para el primer nivel. Este es para el nivel 1, luego hacemos para el nivel 2 y el nivel 3. Tienes unos factores, esta es la combinación cuadrática, pero acuérdense que la otra combinación es el 75% más el 25%. Entonces, tenemos que sacar también el tema de las derivas inelásticas, ¿no? Y como habíamos visto, para pasar de elástica a inelástica era el 75% del factor reducción sísmica. Eso es lo mismo que en el análisis sísmico-estático, ¿no? En el análisis sísmico-dinámico usamos este factor, el 0.75 de R. Y con ello podemos tener ya lo que son las derivas o la función del 75%, ¿no? Entonces, muchos de ustedes a este momento ya tendrán más conceptos y más preguntas, pero todas sus preguntas van a ser eh, respondidas porque ese Excel de esta institución liderada por un joven ingeniero de la UNI, ha hecho esta Excel muy interesante. Y obviamente ustedes tienen también su material bibliográfico, pero este Excel es muy interesante donde te da paso a paso, pero para 3 grados de libertad. No es tan útil hacerlo para 4, para 5, para 6 de manera manual, porque no, los cálculos son sumamente pesados. Simplemente hasta 3 niveles de 3 grados de libertad para saber la metodología y cómo se tiene que obtener, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver la matriz de los modos, cómo se genera los pseudos desplazamientos y los pseudos aceleraciones, cómo se normaliza y finalmente cómo se hace la combinación cuadrática para al final tener lo que es las derivas inelásticas que nos van a sacar estos números de acá, 0.041, 0.043 y 0.024, ¿no? Si es concreto armado, sabemos que el máximo es 0.07. Entonces, todas estas derivas cumplen, ¿no? Para normalizar también existe pues, el método de Jacobi y también para calcular la determinante de la matriz, ¿no? La primera pestaña tenemos cómo se genera el espectro de diseño. Entonces, hasta este momento ya hemos hecho la combinación del análisis modal de las formas de modo que hemos tenido que normalizar, estandarizar, para combinarlas con el análisis espectral, que es lo que genera el diseño, el espectro de diseño de la norma, ¿no? Considerando el periodo fundamental o el periodo natural de la estructura y los periodos corto y largo para determinar el factor de amplificación sísmica. No sé si alguien tiene alguna consulta, una duda. Pienso que todos han podido, ya después de la lectura obligatoria que les dejé y estas semanas que han tenido para poder revisarlo, más claro estos conceptos. No creo que alguien, y si alguien no tiene dudas o consulta, les invito a revisar pues, la bibliografía asignada con referente a lo que es el libro en modos. Les recomiendo lo que es el libro de Chopra, ¿no? Para modos. El libro de Scaletti y Piqué también es muy bueno y bueno, y hay un montón de material que les puedo brindar respecto a ello. A ver, ¿qué más tenemos? Ya. Para los que en la misma aula virtual, les he subido un trabajo como el que ustedes también han hecho de sus compañeros,
pero del análisis sísmico dinámico usando software, ¿no? Entonces ellos han modelado el software, creo que no usaron el SAP, usaron el robot, ¿no? Entonces aquí hay un paso a paso de cómo se hace no, usaron el ETAPS, un paso a paso de cómo se hace el análisis sísmico dinámico, desde la misma concepción de la grilla, desde la misma determinación del número de niveles, de los números de vanos y de la misma estructuración, para finalmente, después de graficar, y ahí está graficado todos los ejes en planta y los niveles o los floor o los pisos, poder empezar a modelar las estructuras, ¿no? Ellos han modelado en concreto, sería interesante que ustedes lo hagan en acero, ¿no? A partir de ahora yo ya no estoy modelando tanto con columnas o vigas de concreto, estoy haciendo con vigas y columnas de acero, claro, los así siguen siendo, hasta que el próximo ciclo se me ocurra hacerlas con planchas colaborantes, entonces ahí van a tener que modelar con planchas, pero se tiene que modelar, ellos han podido modelar cada una de las vigas y las columnas de acuerdo al concreto para que el mismo software asigne pues el módulo de elasticidad y todos los parámetros del concreto armado. Eso sí, ustedes tienen que poner pues el peso específico de acuerdo al concreto que van a usar, ¿no? Otra cosa que ustedes saben es que el concreto estructural ya no es de 210, ya es el uso y costumbre es de 280, por más que la norma nos diga que es a partir de 210, y empieza a modelar, ¿no? Luego que se modela, viene la asignación de las cargas, ¿no? Hasta ahí no hay ningún paso fuera de lo común, tanto las cargas muertas o las cargas propias como las cargas vivas, siguiendo en estricto cumplimiento la norma E0B. Finalmente, una vez de que ya han podido modelar y han podido hacer todo asignación de las masas, tienen que correr el software, ¿no? Con este símbolo que ven acá, que es muy general, corren el programa y pueden empezar a comparar los resultados que te bota el software con los que ustedes hacen manualmente usando el Excel o el MATLAB, ¿no? Los resultados están muy cercanos y pueden ustedes sin ningún problema verificar, ¿no? Tanto las derivas o las masas participativas o los mismos periodos, ¿no? Que te puedan salir del cálculo natural. Así también podemos generar o se genera los espectros de diseño o el espectro de diseño para tener la pseudoaceleración. El software te va a botar los datos, tienes que ver los datos y muy importante, ¿no? Nosotros estamos haciendo el análisis para una dirección y en realidad se hace para las dos direcciones, hasta una tercera si consideramos en altura el eje Z, ¿no? Pero ahí sí que tenemos que ver que la constante basal es al 2/3 al 2/3 partes, ¿no? Y los drift o lo que son las derivas, ¿no? Considerando las excentricidades, podemos también calcularlo, ¿no? Entonces aquí paso a paso está todo el procedimiento para calcular con SAP un análisis sísmico dinámico. Lo interesante aquí, lo interesante finalmente es de que el software te bota las derivas, ¿no? Y te hace un gráfico de las derivas, ¿no? Una máxima historial de las derivas por piso y por modo. Entonces tú puedes ir viendo cada uno y finalmente, si es que se trataría de una estructura de pórticos de concreto armado, tú podrías decir de que el parámetro máximo es 0.07, ¿no? 7 por 1000, lo que le llaman en centímetros. Entonces, si te pones a hacer una revisión de piso por piso, ya sea de arriba hacia abajo, ves que cumple el quinto, cumple el cuarto, cumple el tercero, y aquí hay uno que no cumple, ¿no? Y cumple el primero. Entonces, aquí ya tienes una consideración que tienes que cumplir, que tienes que hacerlo cumplir. Y vuelves al ciclo de mejora continua para que puedas reestructurar tu edificación o en todo caso, si quieres mantener la misma estructuración, tienes que echarle mano a la modificación de las dimensiones, ¿no? La forma más sencilla es aumentar la rigidez y ustedes saben que la rigidez es un parámetro que va en función de la geometría. Entonces, si aumentan la geometría o si cambian una columna a una placa de corte o un muro de corte,
pueden aumentar eso. Y ahí harían cumplir, ¿no? Este ejemplo también lo ha hecho de manera manual y finalmente ha calculado de manera manual los desplazamientos y se da cuenta también de que no cumple algunos, ¿no? Ok. Entonces, jóvenes, hasta aquí es lo referente a cálculo de modal espectral o análisis sísmico dinámico, lo pueden llamar. Una conclusión que es muy buena: se debe aumentar el área de las columnas para que puedan aumentar su desempeño en el análisis sísmico dinámico, acerca del cual el cual debe ser el mejor sistema para analizar si la estructura no cumple con la norma E030 de la página 15, el cual indica las proporciones para las fuerzas cortantes. El especialista de estructura toma en cuenta en el criterio. Entonces, fíjense que nuestra norma, la norma peruana, ha contemplado o contempla absolutamente todos los aspectos de la estructura, ¿no? Si bien el único aspecto, llamémoslo así, cuantitativo que está basado en la norma, finalmente son las derivas o los desplazamientos máximos, la norma nos da desde la estructuración, ¿no? ¿Qué sistemas estructurales son permitidos, en qué tipo de edificación o qué categoría de las 4 o 5 categorías que tenemos, ¿no? A, hospitales; B, esenciales; C, no esenciales; D, E, ¿no? Entonces, la norma es muy, llamémoslo así, específica, ¿no? Y el procedimiento es único. Tanto así que en la misma norma, vamos a abrir la norma por acá, vamos a abrir la norma. Tanto así que la misma norma en esta versión del 2018, en las últimas páginas, antes de entrar a lo que son las zonas por distritos y por provincias y por departamentos, nos da un flujo, ¿no? Nos dice: mira, esto es el procedimiento que tú tienes que seguir. Y es más, te dice procedimiento sugerido, ¿no? Para la determinación de las acciones sísmicas. Te da un flujo, o sea, no te dice: mira, haz esto y no te equivoques. O sea, si te salteas, bueno, puedes saltearte, claro que te puedes saltear, porque tú no necesariamente puedes, hay dos parámetros que uno antes que el otro puedes calcular, pero finalmente en la etapa 1 los parámetros sísmicos tienes que ver, ¿no? Por ejemplo, el factor de zona, ¿no? Entonces, pero el perfil de suelo lo puedes calcular en el paso 5, por ejemplo. No tienes ni un problema. Pero hay unos que tienes que calcular primero un parámetro para ir al otro parámetro, ¿no? Por ejemplo, el del factor de amplificación sísmica necesitas sí o sí el periodo y necesitas el tipo de suelo. Entonces, pero la norma te está dando, miren, te está dando etapa 1, ¿qué haces? Factor de zona, perfil, parámetros y construir función. Etapa 2, caracterización. Y es lo más difícil en el análisis sismorresistente, es la caracterización, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez de que tú tengas el sistema estructural y sepas si ese sistema estructural es idóneo, vas a tener que calcular el factor de reducción sísmica en función de las irregularidades, ¿no? Y esto, y de las irregularidades, ya yo he visto que ya está, hasta cursos se han abierto, porque es tanta los errores que cometen los ingenieros, ni siquiera estudiantes, los ingenieros, que bueno, se ha convertido en un curso de especialización que se dicta. Y eso es normal, porque desde la última década el valor de la arquitectura ha subido tanto que prácticamente las estructuras regulares ya no son el uso de costumbre. Entonces, todas las estructuras que plantean los arquitectos son irregulares y hay que calcular el factor de irregularidad adecuado, ¿no? Entonces, en la etapa 2 tienes todo, ¿no? Tienes 10 pasos. Y luego vas a la etapa 3, ¿no? Donde vas al tema del modelo de análisis. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué modelo? El sísmico estático dinámico, la estimación del peso, procedimiento del análisis sísmico, te está diciendo las fórmulas que tienes que usar, ¿no? Y finalmente, para el análisis estático, ¿cuál es el procedimiento? Fíjense, acá está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pasos. Y para el análisis dinámico,
También, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos, ¿no? Validación, bueno, y te está dando todos los pasos, uno por uno de las 3 etapas. Y termina la norma, 79 páginas. Fíjense que hasta el momento de hoy ya podemos decir de que hemos acabado lo que es el tema normativo, ¿no? Con el análisis sísmico dinámico, ¿no? Entonces, pero, aquí les voy a dejar ya el segundo trabajo, ya que mañana les voy a publicar, que va a ser el trabajo calificado número 2, que va a ser hacer un trabajo sobre el análisis dinámico modal, tiempo, historia. Son 3 análisis, ¿no? Acabamos de hoy día terminar lo que es el segundo análisis dinámico y el trabajo calificado grupal va a ser sobre el análisis modal tiempo-historia. ¿Ok? No sé si alguien tiene algún comentario. Delegado, ¿tienes algún comentario? No, no, ingeniero. Ya. Todo conforme. Entonces, por interno vamos a coordinar sobre el segundo trabajo calificado, los alcances, la rúbrica y la fecha de presentación y todo eso. Y yo lo publicaré en el aula virtual y tú lo transmitirás a tus compañeros. ¿Ok? Está bien, ingeniero, no hay problema. Ok, jóvenes. Entonces, les pido disculpas, estas semanas no he podido dictar de manera diligente porque estoy viajando. Ahorita me encuentro en Suecia, son ahorita las 2 de la mañana y bueno, pero ya a partir de hoy voy a hacer lo más regular con este curso. El curso es corto, pero va a ser interesante. A ver, Justo, puedes participar, Justo. Sí, ingeniero, tenga usted muy buenas noches o muy buenos días, como sea ya en la parte de Europa. Sí, madrugado. Ok, ingeniero, sí, nosotros hicimos el trabajo que usted nos dejó, la parte de lo que es estructuras metálicas, y era una consulta, ¿no? Porque en la parte estructural, por ejemplo, hemos desarrollado como si fuera una parte, digamos, el de sistemas de concreto armado, 1 metro de altura, ¿no? De concreto, y lógicamente la estructura de 4 pisos con estructuras metálicas de acero del tipo que usted nos pidió, ¿no? Y todo ha sido absolutamente de acero, nos hemos guiado, hemos hecho un trabajo de investigación bien interesante. Y usamos dentro de las losas el concepto de lo que usted ya está diciendo, pero nosotros lo trabajamos así con losas colaborantes, ¿no? Que es justamente dentro de la bibliografía, dentro de los materiales que hemos nosotros podido revisar, lo más adecuado, lo más ad hoc, vamos a decirlo, dentro de estructuras metálicas grandes que se suelen desarrollar, porque bueno, el nuestro es un edificio de, si bien no me acuerdo perdón, nuestro era un edificio de 5 niveles, me acuerdo, 5 niveles, ajá, efectivamente. Pero que esta estructura metálica se ancla a, digamos, a un armazón primero de concreto armado, ¿no? Eso es lo que hemos estado revisando, lo que hemos estado viendo, ¿no? Perfecto, perfecto, te felicito y qué bueno que hayas estado atento a la clase, porque como bien lo has dicho, cuando estamos hablando de estructuras metálicas en el que es el material predominante, el acero, no se acostumbra a poner, llamémoslo así, las losas rígidas, ya sea armada en 2 direcciones. Lo que se está haciendo y lo que se hace y lo que es el uso y costumbre es usar lo que es las planchas colaborantes o las losas nervadas o planchas con losas colaborantes, ¿no? Que es una plancha metálica, llamémoslo así, que va a reposar sobre las vigas y encima, y esa plancha va a reemplazar la cuantía de acero, ojo, porque ustedes bien saben que las columnas, si fuera una losa normal de concreto armado, tendría que tener una proporción de concreto armado y una proporción de acero de refuerzo. Entonces, la propiedad, la resistencia a la flexión del acero la va a suplir o el trabajo lo va a tener la plancha colaborante. Entonces, te felicito, eso es muy bien. Ahora, claro, encima también va un poco de fierro, pero es por temperatura nomás. Eso es lo que se hace, eso es lo que ustedes van a hacer.
Entonces, no siempre el paradigma de la construcción, ahora en Perú, por ejemplo, en Lima ya se está cambiando el paradigma. Ya olvídense de que se están haciendo pues con moles de full de concreto, ya le están echando mano al acero. Acá en Europa todo es acero. Claro, en Europa desarrollaron más la segunda revolución industrial y bla, 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 pero en Perú ya estamos viendo ese tema. Entonces te felicito, así como ustedes han investigado, así se está haciendo, ¿no? No es muy común poner, por ejemplo, una losa aligerada con cuando los elementos estructurales principales son de acero. O sea, vigas, columnas de acero y losa aligerada. No es común. Lo que se hace es las planchas colaborantes. ¿Ok? Te felicito, Justo. Muy buena participación. Luigi, puedes participar. Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? Ingeniero, dos consultitas. Sí, claro. La primera, eh, sobre, sobre los talleres, si es posible, ingeniero, si nos puede dejar otro tallercito de pasadita, Por junto con el supuesto, trabajo de una por vez supuesto, para ya tener, por supuesto. El ya final va tener, a venir igual. El final va a venir a hacer un análisis sísmico dinámico, por si acaso. O sea que, si es que yo voy a coordinar ahorita con Wilmer, ¿ya? Para ver de su segundo taller, fue modos, ¿no? Modos de vibración. Vamos viendo, de repente podemos ampliar para no estar tanto tranqueándonos. Hacerle el análisis sísmico dinámico, pero usando software. Aquí llamémoslo así, el valor agregado es de que ustedes utilicen un software. No, o sea, claro, que sepan hacer el cálculo manual en Excel porque tienen que saber el concepto y por qué se calcula y qué sirve. Pero, en fin, el objetivo es de que ustedes sepan usar el ETAPS, que es lo que van a hacer cuando estén haciendo ingeniería. Cuando ustedes los contraten para hacer un análisis sismo resistente, ustedes van a usar el SAP, ¿no? Obvio, o el ETAPS o el robot. Entonces, con Wilmer también vamos a calcular un taller adicional más, aparte del segundo trabajo calificado. ¿Ok, Luis? ya, ingeniero, gracias. Ingeniero, Perfecto. otra consultita, Sí. sobre los aportes, lo logró Los revisar aportes ahora. estoy atrasado. Tengo 24 aportes que revisar. Les prometo que mañana me siento y voy a despachar. Ya, el delegado está llevando, mira, cualquier reclamo de los aportes con el delegado. Yo solamente filtro y si el aporte ya lo tengo, le digo que ya lo tengo. Y si el aporte es bueno, se le da un punto y si el aporte es muy bueno, le digo que ponga 2 puntos. Entonces, eso tengo 24 aportes, eso sí lo reconozco que todavía no he revisado. Mañana me voy a dedicar a descargar y todo. Todavía he llegado a Estocolmo hace 3 días y me la he pasado en fiestas todos, así que todavía estoy acomodándome. Recién hoy día ya estoy acomodándome, pero les prometo que esta semana me pongo al corriente en todo. Estoy atrasado hasta en tesis, con eso les digo todo. ¿Ya? Ya, ingeniero, gracias. Ok, Justo. ¿Deseas una segunda participación? Ingeniero, solamente una Sí, última cosa, discúlpeme. por Sí, supuesto, no, por sí, supuesto. disculpe que lo moleste. Solamente uno. No, sí, reforzar un poco lo que dijo mi colega Luigi, sobre la clase de TAPS. Sería para nosotros, de TAPS o RAW sería fundamental realmente. Sí, mira, si bien Y disculpe, le pedía que de repente sea lo más pronto posible, ¿no? Para adelantar con el trabajo que usted nos va a dejar. Eso le rogaría, por favor. está en el aula virtual, he subido todo este trabajo de estos compañeros, son 74 diapositivas, es como un manual, paso a paso, ¿ya? No hay modo de que te pierdas, ¿ya? De todas maneras, este fue el mejor trabajo que recibí. Voy a ver si hay un segundo mejor, pero para mí con este está claro. Pero de todas maneras voy a subir un segundo. Y como les digo, este es un paso a paso, ¿ah? Es un paso a paso, no hay manera que se pierdan. Adicional a eso, quizás hay un tutorial que también les voy a pasar, pero la prueba final es comparar los resultados que obtienes con el SAP con los resultados manuales, o sea, hechos con Excel, ¿ya? Y como les digo, el objetivo es de que ustedes sepan usar esto, porque esto es lo que van a usar, no van a abrir un Excel para hacer un análisis dinámico, ¿no? Es ilógico. Se podría, pues, pero si son 2 pisos, 3 pisos. Pero la idea es de que ustedes hagan, pues, 15 pisos, 16 pisos, así como está en Lima, ¿no? Las torres más chiquitas ahora en Lima son de 12 pisos y el uso de costumbres es 14, ¿no? Hasta ahora he visto que están construyendo hasta de 21 pisos en la avenida Brasil.
y más irregulares, tienen una irregularidad, tienen un largo, muy largo y muy corto. Yo no sé cómo han superado las derivas en el último piso, deben ser monstruosas. O sea, pero hay que ver, ¿no? Para que hayan podido construir, supuestamente de repente no son full muros, ¿no? Pero ya lo está en la unidad 4-6, ya usando ETAPS. Voy a buscar un segundo ejemplo justo, ¿ya? También lo coordino con Wilmer. Me haces acordar, Wilmer, por favor, para ver si subimos un segundo ejemplo y quizás un tutorial. ¿Ok, Wilmer? Sí, ingeniero, no hay problema. Ok, ya, entonces son 3 cosas con Wilmer que tenemos pendientes, ¿ya? Apunta. Luis Anthony Puelles. Ingeniero, buenas noches. Hola, Bueno, Luis. buenos días. Ingeniero, una preguntita. Cuando nosotros calculamos así de manera manual, en el modo espectral, ¿cómo podemos comprobar cuando usamos algún software o algo si los resultados varían? Mira, Y van a variar, van a variar, como hemos visto porque en el ejemplo de la diapositiva, cuando es manual, bueno, varía en diferentes situaciones, en algunos casos. En algunos casos no cumplen la última, en el otro no cumplen la antepenúltima. Entonces, ¿cómo podemos mira, corroborar ¿sabes eso? por qué varían? Y yo ya me he dado cuenta a través de esto. Es porque cada uno de los software hace su propio metrado de masa. Entonces, algunos metran de diferente forma, consideran toda la losa, ¿no? La unión de los nudos. Entonces, pero la variación es muy poca en realidad, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado. El otro motivo por el cual varía también es porque la matriz de rigidez que usa el software también hace con efectos torsionales y viene la forma, el factor de forma, ¿no? Entonces, los que están haciendo ahora, los que hemos hecho análisis estructural 2, acuérdense que tenemos pues por flexión, por compresión o efectos axiales, y también hay torsionales. Entonces, en la matriz de rigidez que usa el software considera, que claro que es un 0.1%, pero también. Entonces, todo eso va sumando. Finalmente, la diferencia no es más o menos 5%, y ya lo hemos revisado. Ya. Entonces, no se asusten si no les sale igual. Si les sale en el mismo orden, están bien. ¿Ok? Pero si les sale, por ejemplo, uno en la masa participativa, a ustedes les sale 80 y al software 90, y si se preocupen, algo está mal. Si a usted le sale 84 y al software 89, estás por ahí, estás dentro del 5%. ¿Ok? ¿Está bien, Anthony? Gracias. Sí, Gracias. eso es completamente normal, ¿ah? Eso es completamente normal, no se asusten, pero es más o menos 5%, claro. Si sale 30%, 20%, sí te asustas con ganas. ¿Ok? Bueno, no hay más preguntas. Sí, Edson, ¿cómo estás, Edson? Puedes participar. Buenas noches, ingeniero. Es una pregunta simple. Con respecto a los trabajos, si nosotros como grupo modelamos en 2 o 3 programas diferentes, el aporte, el valor agregado es mayor Por o supuesto, por supuesto. Todo lo que sea valor agregado, yo lo considero así. No, o sea, cada grupo, yo he recibido trabajos excelentes como el que les estoy compartiendo y no tengo ni un problema de ponerles 20, se los pongo. ¿Ya? Y si ustedes me modelan en 2 software, 3 software, pero me sacan conclusiones, o sea, tampoco no es demostrar, o sea, me dicen, mira, con este software y estos 2 software están más completos y investiguen un poquito, ¿no? De repente el algoritmo de programación es un poquito diferente, o sea, denme algo más. Tampoco no sean tan sistemáticos, ¿entiendes? bien, O sea, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y de otras universidades? Es decir, a ustedes yo les enseño a sacar conclusiones, a investigar. Entonces, no solamente se trata de que descarguen algo de internet y me lo ponen. O sea, por más de que esté bien, si no tiene sentido, y ustedes saben, hay muchos compañeros de ustedes que me han puesto conceptos que ni siquiera usamos en Perú. Entonces, claramente se nota que es copia-pega. Entonces, ustedes bajen, analícenlo, comparen con nuestra norma. Si no lo tenemos en nuestra norma, véanlo y me sacan una pequeña conclusión. Y una pequeña conclusión de 2, 3 líneas, y suficiente es tu valor agregado, y yo eso lo voy a calificar, le voy a dar más valor agregado, claro. Hay una cosa que yo quisiera hacer, pero ya no este ciclo, el próximo, es hacer una comparativa normativa, ¿no? Con respecto a otros países de la región, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, la norma de Estados Unidos no utiliza en sus espectros de diseño, es completamente diferente la metodología. La normativa chilena
por ahí uno de ustedes, compañeros, mandó una la normativa boliviana, que también es, y es más, el doctor Heiner Villarreal se ha ido hasta Bolivia y él les ha aportado cosas que hacer para su norma. Mire, fíjense cómo es. Mientras que acá no le hacen caso, porque bueno, acá está Piqué, Scaletti, y ellos que tienen años de años, que recién ha venido a Perú hace 15 porque estuvo en Rusia un montón de años. Pero, pues Piqué ya tiene más de 20 años. Entonces, pero fíjense cómo es, ¿no? O sea, todos los países de la región tienen su propia normativa basado en diferentes aspectos. Entonces, Heiner, por ejemplo, en la normativa boliviana, sí ha podido aportar ciertas cosas. Entonces, eso es una cosa que estoy pendiente de hacer el próximo ciclo. Ok, Edson. Ya, entonces espero que tu grupo, Edson, sea uno de los mejores. Espero sorprenderme. Ok, Edson Andrés Ramos. Bueno, jóvenes, entonces los dejo. Nos vemos el día viernes. Ya, el día viernes nos vemos para comentar un poco más. Voy a coordinar con su delegado esos 3 aspectos que hemos conversado y espero que todos estén bien de salud y bueno, tengan unas buenas noches y avancen con sus cursos. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. Cuídese. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Buenas Buenas noches, noches. ingeniero. Buenas noches. Sí.